Listo. Ok, entonces vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué íbamos? Terminamos de ver lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Si se fijan, hemos estado hablando de todo, o sea, como en general, de todas las ciencias sociales, no solamente de sociología, no solamente de economía. Ahorita hemos estado hablando mucho de economía. Ahí sí se alcanza a ver. Ay, ay, ay. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ok, Sí, ok. o Ah, si no, bien. uno le pone zoom. Ah, ok, perfecto. Entonces, si se fijan, hemos estado hablando de diferentes ciencias sociales, no solamente de sociología, de antropología, sino que, bueno, ahorita hemos estado hablando mucho de economía y finalmente también tiene que ver con economía, tiene que ver con derecho y con ciencia política. Entonces, eh, si se fijan, se mezclan unas con otras. Obviamente cada una tiene su propio objeto de estudio, pero cuando hablamos de la sociedad en general, tenemos que hablar de la mayoría de las ciencias sociales. Por eso hablamos ahorita de un tema de introducción a las ciencias sociales. Pero bueno, ¿a qué vamos entonces ahora? Anteriormente nos quedamos con las características del neoliberalismo y bien como nos dijo ahorita Gabriel, por ejemplo, esto que cambió de la economía informal, el hecho de que se tengan que pagar impuestos, por ejemplo, son reformas que se empiezan a constituir en la Constitución, obviamente, y tiene que ver con una legislación. Entonces, no, por eso yo les decía que no podemos ver aparte el derecho, no podemos ver aparte la economía, ver aparte la sociología, sino que una con otra van de la mano, porque la sociedad finalmente va cambiando y la sociedad es todo también. Entonces, aquí tiene que ver la legislación mexicana. Si ustedes recuerdan, también la semana pasada estuvimos hablando sobre legitimidad, estuvimos hablando sobre la legislación, pero entonces acuérdense que cuando hablamos nosotros de la Constitución, hablamos de una legislación mexicana, tiene que ver con todo este conjunto de leyes. Nuestra máxima legislación es nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente va esa legislación, esa constitución va, como ya lo veíamos la semana pasada, va a regular y nos va a decir cómo es que nosotros nos tenemos que comportar, qué es lo que sí se acepta y qué es lo que no se acepta, lo que se rechaza del individuo. En particular hablamos no solamente del individuo, sino hablamos también de la sociedad y de las propias instituciones de gobierno. Ustedes bien saben que no solamente es la Constitución, sino que todas y cada una de las instituciones, todas y cada una de las organizaciones y de las estructuras sociales que existen en México, todas están reguladas por una ley, ¿de acuerdo? Todas nos van a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de la legislación mexicana, hablamos de todo este conjunto, bueno, aquí se le llama cuerpo, de todo este conjunto de leyes que nos va a ordenar la vida en un país, que nos va a decir cómo es que sí debemos comportarnos y cómo es que no debemos comportarnos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que no podemos matar a alguien, entonces la ley nos va a decir qué es lo que pasa cuando alguien mata a alguien. Ah, bueno, entonces va a ir a la cárcel, va a tener tantos años, dependiendo también de las características en las que haya matado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la legislación nos va a decir básicamente cómo es que nosotros nos debemos de comportar para poder tener una vida en sociedad. Y entonces, nos vamos ahorita, no es que vayamos a olvidar, pero vamos a cambiar, digamos, como radicalmente de ciencia social y vamos a hablar un poquito sobre la geografía humana. La geografía no es solamente los países, no es solamente aprendernos las capitales y los países, porque luego relacionamos mucho la geografía geografía, tiene que ver con las capitales, que nos sepamos las capitales del mundo y ya, ¿no? Y las capitales de la República Mexicana. No, acuérdense que la geografía, como lo veíamos en el principio, de que era cada una de las ciencias sociales, la geografía tiene que ver con la forma en cómo nosotros, como seres humanos, nos relacionamos y cómo establecemos esta relación con los recursos naturales y con el medio ambiente, porque finalmente lo único que tenemos o lo único que nos queda a nosotros los seres humanos es el espacio y el medio ambiente en donde vivimos, porque si no existiera ese medio ambiente, ese medio natural,
no tendríamos dónde existir. Entonces, por eso es muy importante que también retomemos qué es la geografía, los diferentes tipos de geografía, para que podamos entender y darle la importancia del medio natural y del espacio donde vivimos, la forma en cómo nosotros nos comportamos y la forma en cómo tratamos a ese medio natural también va a ser el espacio y el lugar en donde vivamos y finalmente cómo nos vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la geografía también existen muchas ramas de la geografía, como lo platicamos también al inicio. Igual que en la sociología, también hay muchas ramas de la sociología, en la geografía también hay muchas ramas de la geografía, y entre ellas aquí tenemos todo un conjunto de ramas de la geografía, ¿de acuerdo? Yo les pido que, yo sé que es mucha información, pero yo siempre les recomiendo mucho que lo hagan por deducción, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que parten de la idea general a una idea particular. Entonces, si no nos acordamos, por ejemplo, qué es la geografía económica, pues ustedes relacionen qué es la geografía, qué es la economía, y pueden deducir cuál es el objetivo de la geografía económica, ¿de acuerdo? Entonces, sí es para que se los aprendan, pero más bien para que ustedes cuando lo lean también lo puedan deducir, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos el primero, que es la geografía de la población, y entonces el objetivo de la geografía de la población es que va a estudiar los patrones de distribución de las personas sobre la superficie terrestre. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estudiar la forma en cómo se comporta y cuáles son esos patrones en cómo las personas se van distribuyendo en el espacio terrestre, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso. La geografía económica que tenemos en segundo lugar nos va a decir, o más bien se va a estudiar cuál es la distribución geográfica de los factores económicos y las implicaciones de la misma sobre los países. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la geografía económica va a estudiar dónde es que se manifiestan estos factores económicos. Por ejemplo, podemos hablar de zonas económicas o de lugares donde se da, por ejemplo, en México, no sé, es más fácil, por ejemplo, que se dé en Yucatán el habanero a que se dé, por ejemplo, aquí en el centro de México, ¿no? Entonces hablamos de diferentes factores económicos donde hay ciertos productos que sí se pueden dar en una zona, pero que en otras zonas no. Y finalmente tiene que ver con el espacio geográfico, tiene que ver con la distribución geográfica, porque obviamente va a depender cómo es el espacio geográfico para que se puedan desarrollar estos factores económicos, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Tenemos también lo que es la geografía cultural, donde básicamente va a estudiar cuál es la relación entre el espacio geográfico y las manifestaciones culturales, ¿de acuerdo? Aquí nos dice del paisaje, pero yo más bien le pondría en las manifestaciones culturales. No es lo mismo, por ejemplo, las tradiciones y las costumbres que se tienen en Oaxaca, las costumbres, las tradiciones que se tienen en Chiapas, por ejemplo, o en Yucatán es muy diferente, pero se relaciona estos dos elementos, el espacio geográfico con las costumbres y con las tradiciones, todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿de acuerdo? Y que nos haga entender el sentido del hombre. Ya. Por otro lado, tenemos también lo que es la geografía urbana, que va a estudiar básicamente las aglomeraciones humanas, pero que se encuentran representadas en la ciudad. ¿De acuerdo? Ustedes saben que tenemos la zona urbana y que tenemos la zona rural y que son completamente diferentes y que las manifestaciones de la zona urbana van a ser muy diferentes a la rural, ¿no? Incluso los servicios a los que se tiene acceso es muy diferente a lo urbano y a lo rural. Comúnmente en la zona urbana es donde se tiene más acceso a los servicios en general y a poder satisfacer ciertas necesidades. A veces en lo rural sí se tiene, pero ahí más bien va a depender de otros factores, ¿no? Pero en general se dan manifestaciones muy diferentes entre lo urbano y lo rural. Entonces, la geografía urbana va a estudiar precisamente la relación del espacio geográfico en la ciudad y cómo es que la gente vive ahí, ¿de acuerdo? Aquí le llama aglomeraciones humanas, pero más bien sería pues la sociedad en general, pero que vive en la zona urbana, en la parte de la ciudad. Por otro lado, tenemos a la geografía rural, que entonces también va a estudiar esta relación entre el mundo rural o la zona urbana
urbana, la zona rural y cuáles son esas manifestaciones o esas aglomeraciones, pero en la zona rural, ¿de acuerdo? En cuanto a estas dos, en cuanto a esta zona urbana y rural, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes ha vivido en una zona rural? Vivido no, pero sí muchas veces de vacaciones. Ok, que vamos al campo, a la No, comunidad tal, o... Gabriel. Ay, yo, Gabriel, te escucho. yo sí he vivido en una zona rural. Ok. Y ahorita estás viviendo en una zona urbana. Sí, Sí, ok. fue hace como 10 años. Ok. ¿Nos puedes platicar un poco sobre cuáles son las diferencias que notas entre la zona urbana y la zona rural? Sobre todo los servicios de agua potable, electricidad, internet. Y lo que cambia mucho es la gente, sobre Ujú. todo cuando es rural, Sí. es un tipo de gente, y el que prefiero el rural, el tipo de gente es muy Ujú, amable. ujú. Aún no se ha perdido muchas cosas, el respeto y todo eso, y Sí, acá en lo urbano, muy distinto. sí. Sí, fíjense que yo también he tenido la oportunidad, yo no he vivido en zonas rurales, siempre he vivido en zona urbana, pero tuve la oportunidad de trabajar en zonas rurales y sí, evidentemente los cambios, bueno, las diferencias son muy, muy grandes. Yo lo que noté, lo principal es el acceso a los servicios acceso de servicios de salud, acceso de servicios de agua, de luz, ahí depende mucho también de la comunidad. Hay comunidades donde en zonas rurales donde sí tienen servicio, sí tienen acceso a estos servicios, pero hay otras en las que no. Y otro muy importante también es, por ejemplo, la educación. Había muchos, por ejemplo, muchos chicos que querían estudiar la universidad, pero en su comunidad pues no había universidad, entonces ¿qué era lo que pasaba? Que pues ellos tenían que salir de la comunidad, pero para poder salir de la comunidad, de la zona rural, pues obviamente se necesitaba también tener cierto ingresos o cierto estatus económico para poder solventar eso, ¿no? Entonces yo creo que sí existen algunas carencias en la zona rural, pero también hay cosas que puede tener la zona rural que no puede tener la urbana. Yo pensaba, y no sé si me dejará mentir Gabriel, yo pensaba, por ejemplo, que en las zonas rurales no había delincuencia, no había violencia, pero sí, yo creo que es una característica que también comparten tanto la zona urbana como la rural, ¿no? Que también hay delincuencia de otro tipo, también hay violencia de otro tipo, a diferencia de la urbana, ¿no? En la urbana pues la notamos más porque pues hay más gente, hay más aglomeraciones de personas, entonces obviamente hay más manifestaciones de violencia y de delincuencia. Y en la rural comúnmente son espacios mucho más pequeños, pero también se presenta este tipo de situaciones, ¿no? Y este tipo de problemas. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la geografía política. Y bueno, esto tiene que ver igual con el estudio del espacio geográfico, pero en relación a los espacios políticos, ¿no? Porque yo creo que un ejemplo muy claro de esta relación entre la geografía y la política puede ser, por ejemplo, lo vemos aquí mismo en el país, ¿no? Como hay zonas políticas, hay zonas o estados, por ejemplo, que hay mayor tendencia, por ejemplo, a un partido político o a otro partido político. Entonces, eso también es un objeto de estudio de la geografía política. Tenemos también la geografía médica, donde es el estudio de los efectos del medio ambiente en relación a la salud de las personas. Justamente, ayer estaba platicando con alguien con respecto a no sé si ustedes conocen Dolores Hidalgo, si han tenido la oportunidad de venir. ¿Alguien? Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. no, no. ¿Nunca? ¿En qué estado, maestra? En Guanajuato, eso es historia. Pues Sí, nada, ya lo Sí. conocí. Ah, ok. qué bueno. Acuérdense
que la independencia de México nació en Dolores Hidalgo y el nombre completo del municipio es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, así se llama. Bueno, pero dejando a un lado la parte de historia. Bueno, ese municipio justamente yo creo que podría ser un buen lugar donde pudiera darse este tipo de estudio de geografía médica. ¿Por qué? Porque justamente platicaba con una persona que vive ahí que me comentaba que tienen un fuerte problema de insuficiencia renal. Entonces, si ustedes se fijan, al tener solamente en esa zona un problema de insuficiencia renal, tiene que ver con el medio ambiente, pero entonces también se relaciona con la salud de las personas. ¿Por qué? Porque al parecer, no estoy muy segura de este dato, pero al parecer tiene que ver con algunos elementos o algunos componentes que contiene el agua. Entonces, cuando se ingiere ese tipo de agua, hace o tiene daños hacia la salud, o provoca daños hacia la salud y puede manifestarse en una insuficiencia renal. Entonces, ese puede ser un ejemplo de cómo se puede estudiar, por ejemplo, la geografía médica. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos por último la geografía del envejecimiento, que entonces lo que va a estudiar es cuáles son las implicaciones socioespaciales, tanto del envejecimiento de la población y cómo es que se presentan estos elementos del envejecimiento de la población en determinados espacios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cómo es que se presenta el proceso de envejecimiento más acelerado, por ejemplo, en Europa y que en América Latina se presenta de manera diferente, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? No, no Ok, más. Sí. muy bien. Entonces, vamos a dejar, no a un lado, pero sí detenemos un poquito la geografía y entonces vamos a hablar ahora de desigualdad social. Antes, déjense los quito para que no lo vean. Antes de que hablemos sobre desigualdad social. ¿Por qué hablamos de desigualdad social? Porque es un tema que está latente en básicamente todas las ciencias sociales. Si hablamos de desigualdad social, tiene que ver con sociología, tiene que ver con economía, tiene que ver con derecho, con todas las ciencias sociales. Pero antes de que vieran la definición de desigualdad social, quería que algunos de ustedes o alguna de ustedes me dijera qué cree que es la desigualdad social y si sabe qué es la desigualdad social o tiene alguna idea de qué es la desigualdad social, ¿cómo es que podemos observar o ver en el país la desigualdad social? ¿Alguien? Maestra, pues la discriminación simplemente en los trabajos. Si uno no tiene, por ejemplo, ¿sí me escuchan? Sí. Si uno no tiene la preparatoria, no lo pueden ascender a uno, aunque tenga uno la capacidad de otro puesto. Esa es una desigualdad. Sí. Y en que nos pagan menos por Uh-huh. no tener un simple estudio, pues, de que no tienen una preparatoria. Ya Sí. eso, pues, no es bien visto por ellos y es por eso que nos pagan menos. Uh-huh. Ya es una discriminación Sí, laboral. claro. Bien. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, yo sí lo hago como desigualdad. Sí, de Sí, nada. no, sí es una manifestación de desigualdad, que obviamente la desigualdad también tiene que ver con la discriminación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desigualdad, hablamos de que vivimos en condiciones diferentes, ¿de acuerdo? Vivimos en condiciones diferentes y que pueden ser condiciones económicas, que pueden ser más bien condiciones sociales, por ejemplo, también en relación a la educación, al acceso a la educación que tengamos y cómo es que al tener cierto nivel académico, por ejemplo, se tiene acceso o no se tiene acceso a diferentes trabajos, por ejemplo, ¿no? Porque una cosa es que, tomando ese ejemplo que tú pones, Tere, que si se tiene o no, por ejemplo, una licenciatura o se tiene la preparatoria, ¿no? O el bachillerato. Una cosa es esa, que, no, es que no tienes el bachillerato, no tienes la licenciatura, entonces no te voy a contratar o te voy a contratar, pero te voy a pagar menos, ¿no? Luego también se da otro tipo de situaciones en las que, ok, tienes preparatoria o tienes licenciatura, pero no tienes, por ejemplo, experiencia.
Entonces no tienes experiencia y entonces te voy a pagar menos porque no tienes experiencia, ¿no? Entonces, así también va incrementando poco a poco la desigualdad. Y yo creo que en algún momento cada uno de nosotros y cada una de nosotras lo hemos vivido de manera diferente, ¿no? Porque eso es un problema que es constante y está todo el tiempo en la sociedad. De hecho, hay teorías, este es un tema que se toca mucho en sociología, porque finalmente tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos y cómo se estructura la sociedad. Entonces, existen teorías que hablan que sí debería de existir la desigualdad. ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando hablamos de una desigualdad, hablamos que la sociedad está organizada en diferentes grupos, como hablábamos de la Revolución Francesa, que existen diferentes grupos y entonces va a haber grupos que tengan mayor control y que tengan mayor privilegio sobre los grupos que se encuentren en la parte de abajo, ¿no? Si lo o vemos como si fuera una pirámide o tal cual como una estructura, ¿no? Un edificio. Entonces, hay muchas teorías que sostienen que la sociedad debe ser así, pero también tenemos, por ejemplo, otras teorías como otros modelos, por ejemplo, otros sistemas políticos, como hablábamos hace una semana, como el socialismo, como el comunismo, que más bien ellos abogan, por ejemplo, a que no exista esta desigualdad social. Y si ustedes mal no recuerdan, hablábamos que para que no existiera esta desigualdad, que era lo que tenía que pasar, que las riquezas se distribuyeran de manera equitativa. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, hablamos de una desigualdad social. A ver, denme chance para regresar a la diapositiva. Hablamos entonces de una desigualdad social cuando existe una diferencia de condiciones, pero específicamente cuando hablamos de una diferencia de condiciones económicas, ¿de acuerdo? Económicas y sociales. Y se les da un trato diferente ya sea a una persona o también sea a un colectivo, ¿de acuerdo? Que en relación a una persona o a un colectivo o a un grupo que tiene mucho más poder, ¿de acuerdo? Es decir, que va a haber una relación de poder. Cuando hablamos de desigualdad social, tiene que haber una relación de poder. Va a haber un grupo que tenga más poder, que tenga más privilegio en comparación a otro grupo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que hablábamos hace un ratito de la independencia de México? Pues básicamente era esto. Una de las causas principales que permitió que se desarrollara la independencia es que existía una desigualdad social, porque entonces los criollos decían, a ver qué onda, o sea, ¿por qué los españoles, por qué los peninsulares tienen mayores privilegios que nosotros? Ellos también son personas, al igual que nosotros, y no por el hecho de que ellos hayan nacido en España significa que entonces tengan mayores privilegios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, entre nosotros que somos criollos y entre, por ejemplo, los indígenas y los mestizos? O sea, ¿por qué a los mestizos, por qué a los indígenas se les tiene que tratar de manera desigual, se les tiene que tratar de manera diferente si finalmente también son personas? O sea, sí son personas que a lo mejor sus papás eran indígena y era español, sí, pero es la única diferencia que hay. Y eso no significa que entonces tenga que delimitar la forma en cómo yo me desarrolle como persona y cómo yo me desarrolle dentro de la sociedad. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de una desigualdad social, hablamos de una diferencia de trato y de condiciones de vida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo es que se puede manifestar esta desigualdad social? Esta desigualdad social se puede manifestar en digamos, en tres problemas: en el aislamiento social, en la marginación y en la discriminación. En el aislamiento social, ¿por qué? Porque entonces, si tú, por ejemplo, cuando hablamos de clases sociales, hablamos que existe una clase alta, una clase media y una clase baja. Si nos basamos en los tipos de clases que se tomaban en cuenta desde la Revolución Mexicana, tenemos esas tres clases, ¿no? Ya otros me dirán, no, qué clase media baja, qué clase media alta, pero bueno, nos quedamos con esas tres, ¿no? Clase alta, media y baja. Y entonces, ¿cómo es que se aísla, por ejemplo, a la clase baja, ¿no?
¿no? Cuando no tiene acceso, por ejemplo, a servicios de salud, entonces se aísla y yo no te permito que tú tengas acceso a este tipo de salud. Entonces yo te discrimino y yo te dejo a un lado, ¿no? Por ejemplo, también una manifestación de aislamiento puede ser, por ejemplo, los adultos mayores, se presenta mucho este tipo de aislamiento, ¿no? Tú ya no eres funcional, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces yo te aíslo, yo te dejo a un lado. ¿Por qué? Porque no estás en las mismas condiciones, a lo mejor socioeconómicas, a lo mejor sociales, en relación a otros grupos, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Eres totalmente diferente. Hablamos también de marginación social como una manifestación de la desigualdad, porque si ustedes han observado, ha existido una tendencia de la desigualdad en donde en la periferia, que esto va cambiando un poco, ¿no? Pero estaba muy marcado anteriormente que en la periferia de las ciudades, es decir, alrededor de las ciudades, se encontraran las colonias, por ejemplo, más marginadas, y entonces se deja a un lado este grupo de personas donde no cuenta con ciertas condiciones que le pueda permitir desarrollarse de una manera plena, entonces se deja a un lado. ¿Y qué es lo que se encuentra en el centro? Se encuentra en el centro la mayor riqueza, ¿no? A mí me recuerda mucho esto de la marginación y ustedes que son originarios de ahí de la zona metropolitana, ustedes me dirán si es cierto o no. En algún momento platicaba con alguien y me comentaba que Zapopan creo que es el segundo municipio, me parece, a nivel mundial con mayor riqueza. No sé si ustedes han escuchado algo con respecto a eso. Sí, Sí. sí. Ok, ¿y por qué lo retomo? Porque a mí me llamó mucho la atención que un día que estaba ahí sobre Avenida Hidalgo, había unos letreros así enormes, ahorita ya los quitaron, pero había unos letreros enormes donde decía, había gente que se estaba manifestando porque decían que todo se estaba dirigiendo hacia Zapopan. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los centros comerciales, todo lo que tuviera que ver con dar un servicio, se estaba ubicando nada más en Zapopan. Entonces, esa era una manifestación de gente de Guadalajara. Entonces decían, es que ¿por qué todo se está centralizando en Zapopan y por qué se está perdiendo la zona de Guadalajara, la zona de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco, y por qué todo se está centrando nada más en Zapopan? Pues tiene que ver con esto. Tiene que ver porque existe una desigualdad social y entonces la riqueza se está colocando en el centro y todo lo que está alrededor del centro, entonces se queda a un lado, se margina y se aísla. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi. Creo que eso ya no está. No sé si alguien lo llegó a ver por ahí. Duró bastante tiempo, creo que como unos 3, 4 meses esos letreros así enormes que exigían que no todo estuviera en Zapopan, ¿no? O sea, por ejemplo, auditorios, por ejemplo, conciertos, que no todo estuviera en Zapopan, sino que también se empezara a tomar en cuenta también las demás ciudades de la zona metropolitana y no que todo se concentrara en Zapopan. Y tiene que ver con eso, porque si entonces es un municipio donde se mueve mucho dinero y hay mucha riqueza, pues obviamente el dinero está ahí y obviamente todo se va para allá. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente hablamos también de esta manifestación que se llama discriminación, que cuando hablamos de discriminación, ¿Tere, querías decir algo? Nos quedan 10 minutos. No, maestra. Ok. Estoy escuchándola. Ok, excelente. Yo era maestra. Sí, Gabriel, dime. Sobre todo lo del tema de Zapopan, porque yo vivo en Zapopan. Ok. De eso no es de que quieren llevarse toda Zapopan, ya se lo llevaron. Yo vivo atrás del CUSEA, no se ubica, junto a la Prepa 10, calle 2 y todo eso. Sí, creo que sí. Está un terreno. Sí. Todas las universidades, todas las, ya allí quedaron a Zapopan. Todo, la biblioteca y enfrente está el CUSEA. Conjunto de Santander. Y hacia adentro están unos terrenos grandísimos y ya todas las universidades van a estar en Zapopan. Muy independientes de Guadalajara. Sí, y era, Nada fíjate más, que pues eso, pues
Sí, qué bueno que lo mencionas. A mí se me hizo muy curioso, muy particular escuchar ese tipo de manifestaciones porque no es solamente, por ejemplo, en servicios de salud, ¿no? Sino también ya es en servicios de educación. Y lo que también leía en estas pancartas era que también en cuestiones de ocio y tiempo libre. O sea, ¿por qué todos los espectáculos se están llevando nada más a Zapopan y por qué se está dejando atrás o a un lado, por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Pero que finalmente quienes estaban manifestándose era gente de Guadalajara. Entonces me pareció muy particular y muy interesante. Digo, bueno, cómo es que donde está la riqueza es donde ahí se va a llevar los servicios, ¿no? Porque saben que ahí está y saben que ahí es donde se va a vender, ¿no? Y se va a obtener mayores ganancias y mayores riquezas. Ok, dime. Rápido, maestra. De Sí. eso, yo todo eso que me enteré, yo dialogo con todo el mundo y eso Ujú, fue con una chava suiza que ujú, invierte todo su dinero y estaba buscando todo en Zapopan mm, y fue cuando yo trabajé un tiempo con ella y fue ujú, cuando me dijo que es el municipio donde los terrenos son más grandes a nivel ujú, nacional, pues más caros. ujú, Si querías apostar, apuéstale a Zapopan. Y mm, eso yo me lo enteré ujú, por una sí, extranjera. sí. Sí, yo te digo que lo que supe, digo, no sé si sea real, pero me parece que sí es, nada más hay que confirmar el dato, que está dentro de una de las ciudades más ricas de la República, de todo el país. Creo que la primera es San Pedro, me parece, allá en Monterrey. Sí, creo que sí. No estoy muy segura, pero sí entra en este ranking, ¿no? En esta lista de ser uno de los municipios no de los estados, de los municipios más ricos de la República. Entonces, eso dice mucho. Y yo creo que nada más falta con observar la ciudad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que ustedes se pueden parar en alguna avenida, no sé, tipo Avenida Guadalupe o algo así, y ven los coches que hay, y, "Ay, aquí sí hay dinero, hay mucho coche, bueno, y chido, ¿no? Entonces, falta con únicamente observar la ciudad y eso nos dice mucho, ¿no? O nos vamos a Tlajomulco y ya pues es completamente diferente, ¿no? El contraste totalmente de lugares. Pero bueno, entonces, comprendiendo qué es la desigualdad y la desigualdad social, y siendo un tema muy importante para las ciencias sociales, entonces vamos a terminar con lo que es la sociología del trabajo y la sociología de la cultura. Yo les decía que hay muchas ramas de la sociología, como lo vimos con la geografía. Prácticamente desde todos los ámbitos se puede estudiar a la sociedad, porque finalmente, si estudia la sociedad, todo lo de la sociedad, todo lo que tenga que ver con la sociedad puede ser estudiado, todo, de verdad, todo. Entonces, tenemos dos tipos de ramas de la sociología. Si no recordamos que la sociología estudia las relaciones, estudia las estructuras y estudia las instituciones sociales, entonces ya más en específico podemos hablar que si hablamos de la sociología del trabajo, entonces va a hablar de relaciones, va a hablar de instituciones y de estructuras que tengan que ver con el trabajo. Entonces, de acuerdo a la definición que aquí tenemos, es una rama de las ciencias sociales que, bueno, obviamente estudia las colectividades humanas, pero es una rama que va a estudiar únicamente lo que tenga que ver con las manifestaciones relacionadas con el trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿existe una desigualdad social en el trabajo? Sí existe una desigualdad social en el trabajo y esa puede ser abordada desde la sociología del trabajo. Por ejemplo, desde el hecho de que a lo mejor a una mujer se le pague menos que en relación, perdón, que en relación con el hombre, ese es un tema que puede estudiar la sociología, porque finalmente tiene que ver con relaciones sociales y tiene que ver con trabajo. Entonces, ¿por qué se le paga a una mujer menos en un trabajo que a un hombre? Digo, no digo que todos pasen, pero sí es una realidad y sí es un problema que va a pasar. Incluso si a la mujer tiene mayor experiencia o tiene más nivel académico en comparación con el hombre,
a veces se prefiere más al hombre que a la mujer, y entonces ese tipo de situaciones es las que estudia la sociología del trabajo. ¿Por qué está pasando eso, no? O por ejemplo, todas las manifestaciones, todo lo que tenga que ver con las irregularidades o con el hecho de no cumplir los derechos laborales de los trabajadores, tiene que ver también con sociología del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, sociología del trabajo. Y terminamos, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Y tenemos también la sociología de la cultura. La sociología de la cultura, a diferencia, por ejemplo, de la sociología del trabajo, que únicamente se basa en todas las manifestaciones que tengan que ver de la sociedad con el trabajo, ese tiene que ver más bien en esta relación de las tradiciones y las costumbres, sí, pero desde la forma en cómo nosotros nos relacionamos a partir de, por ejemplo, las costumbres que tenemos, cómo es que regula nuestra vida la cultura, cómo es que nosotros nos manifestamos a través de la cultura y cómo nos relacionamos con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, nace a partir del supuesto de que los pueblos deben de disponer siempre de una dimensión cultural. De igual forma, se supone que el binomio clásico de la cultura y la sociedad es indisoluble, esto que quiere decir que no se puede separar, y es el elemento capaz de comprender y articular la vida social, es decir, la forma en cómo nosotros nos relacionamos, cómo construimos nuestra estructura, las instituciones sociales, también tiene que ver con esta dimensión cultural, ¿de acuerdo? Con la forma en cómo nosotros en sociedad vamos a construir cómo creemos que somos, cómo es nuestra identidad, y entonces la forma en cómo nos comportamos es la forma en cómo también eso va a estructurar nuestras relaciones, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ya se acabó. Ok, nos quedan 2 minutos. Entonces, les pido por favor que nos salgamos de aquí y vayamos a la siguiente. Ay, qué rápido es la una. ¿De acuerdo? Para darles indicaciones. ¿Sí? De Ok, acuerdo. ahorita los veo en la otra reunión.